Pocas cosas pueden ayudarnos a madurar tanto como un desacuerdo. Un conflicto puede traer una nueva luz en tu vida o puede incrementar tu nivel de ceguera. Pero, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un determinado asunto. Hay dos tipos de conflictos, los desacuerdos y las discusiones. Vamos a ver cada uno de ellos. Un desacuerdo es una diferencia que se maneja de forma correcta. Es cuando tú piensas A y yo pienso B, y después de dialogar y de debatir, llegamos a una resolución que satisface ambas partes. En cambio, una discusión es una diferencia de opinión que involucra algún tipo de respuesta pecaminosa, puesto que la diferencia de pensamiento no se resuelve y uno responde de forma incorrecta. Veamos esto con un poco más de detenimiento. En un desacuerdo puedo expresar mi opinión sin herir a la otra persona. Podemos contrastar nuestras perspectivas diferentes sin acabar en un ataque personal. En un desacuerdo, mi objetivo es llegar a zanjar la diferencia de opinión que nos separa. Sin embargo, en una discusión, por encima de todo, mi objetivo es ganar. Veamos algunas características de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a ver las características de un desacuerdo. Expreso mi punto de vista sin herir. Mi objetivo es llegar al consenso. Intento ser objetivo con mis argumentos. Suelo hacer preguntas para entender mejor la opinión del otro. No levanto la voz. Soy cuidadoso de no decir algo que pueda lastimar. Tengo dominio propio para escuchar plenamente al otro. Acepto que soy incapaz de conocer el corazón del otro. No soy condenatorio. Me enfoco en el problema actual. La diferencia de opinión me acerca espiritualmente. Sigo amando al otro. Protejo la reputación de la otra persona y no divulgo mi diferencia. Veamos ahora las características de una discusión. Mi objetivo es ganar. ¿Miento o exagero? Suelo hacer afirmaciones categóricas. Tiendo a levantar la voz, gritar o hablar con sarcasmo. Uso palabras hirientes o malas palabras. No dejo que la persona se exprese, más bien la interrumpo. Creo conocer la motivación del otro, le juzgo y le atribuyo emociones. Hago sentir culpable al otro. Traigo a la discusión los viejos conflictos. Guardo amargura. Caigo en el chisme. Creo que ahora sí vemos claramente la diferencia. ¿Qué origina un conflicto? Discuto cuando no consigo lo que quiero. Tengo un deseo desmedido, una pasión desatada, un anhelo desbocado. Según el apóstol Santiago, la discusión se origina cuando mi corazón es controlado por un deseo, bueno o malo, que no estoy dispuesta a soltar. Para justificar una mala respuesta, no podemos caer en la trampa de decir, es que me hace reaccionar mal, es que me pone de los nervios y cosas de este estilo. Reaccionamos mal porque somos pecadores y decidimos deliberadamente reaccionar de esa forma. Cuando estemos en una situación así, preguntémonos, ¿cómo reaccionaría Jesús? Tenemos que entender que somos los únicos responsables de todas nuestras reacciones de enojo. El problema se produce cuando transformo un deseo, aunque sea bueno, en una demanda. ¿Recordamos cómo funciona el corazón? Lo que estoy amando en el momento de mi enojo no es a Cristo, sino a mí mismo por encima de Él, ya que lo que deseo es que el otro cambie y me pida perdón. Para comprender cómo lidiar con un conflicto es esencial entender la diferencia entre la ocasión y la causa del mismo. La ocasión son las circunstancias externas que me tientan a reaccionar de una forma incorrecta. Sin embargo, la causa por la cual reacciono de una manera incorrecta es porque yo voluntariamente decido pecar. Pero hay otro factor más que debemos conocer y tener en cuenta. Es la tentación. La tentación es una idea, un pensamiento, una propuesta, un ofrecimiento a responder de una forma opuesta a lo que Dios espera que respondamos bajo la prueba. La tentación me ofrece una alternativa, un camino diferente.
Recordemos que Dios nos prueba, pero jamás nos tienta. Él usa situaciones difíciles en nuestra vida, pero no nos ofrece ideas pecaminosas de cómo superar ese momento. De hecho, nos ofrece una salida para responder en Cristo a esa prueba. En relación a las respuestas, debemos saber que una de ellas es el enojo. El enojo es una respuesta emocional de nuestro corazón cuando vemos que sucede algo injusto. Es la forma en que reaccionamos cuando vemos algo incorrecto. El enojo siempre involucra un asunto moral, puesto que siempre que me enojo, que me enfado, me pongo en una posición de juez, ya que estoy juzgando la acción de esa otra persona. Por otra parte, el enojo siempre revela mis valores. Para mí esto es importante, o dicho de otra manera, el enojo muestra aquello que amo. Como hemos visto a lo largo de este libro, la clave para descubrir lo que motiva mi enojo es hacerme la típica pregunta: ¿por qué? Ya que al hacerlo descubriré que mi enojo siempre muestra aquello que verdaderamente amo. El enojo siempre involucra una reacción emocional, puesto que mis sentimientos están involucrados. La clave en este sentido es reconocer que hay sentimientos que son válidos y correctos, mientras que hay otros sentimientos que no lo son. Una cosa es sentirme herido o herida y otra cosa es sentir deseos de herir. Es muy diferente. El enojo no es algo intrínsecamente malo. Por ejemplo, en el caso de Nehemías, él se enojó por el amor que tenía hacia su pueblo y por su intenso sentido de odio hacia lo que estaban haciendo los nobles y los oficiales. Lo podemos leer en Nehemías 4, versículos del 16 al 23. El enojo no implicaba un pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta típica. Pues porque Nehemías odiaba el pecado sin odiar al pecador. Dios mismo se enoja. Hay muchos pasajes bíblicos que lo demuestran, pero Dios no peca. Nuestro problema es que amamos las cosas demasiado. Y amar algo de forma incorrecta produce un enojo incorrecto. El problema más profundo no es el enojo en sí, sino la idolatría que hay en mí, la cual me lleva al enojo. Finalmente, ¿cómo responder al conflicto? Siendo fuertes, respondiendo como respondió Jesús. No esquivó el golpe, pero tampoco lo devolvió. No debemos negar nuestras emociones, pero tampoco responder de esa manera agresiva. Hay 3 tipos de respuestas correctas. Perdonar, que implica pasar por alto la falta, lo podemos leer en Proverbios 19:11. Esperar, que implica aguardar el momento adecuado, en Santiago 1, 19-20. O confrontar, que implica mostrarle a la persona su falta, Mateo 18:15. Responder bien en un conflicto no es difícil, simplemente es imposible, a menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Si no llegamos a esta conclusión, todo lo demás no sirve de nada. Los conflictos nacen en un corazón insatisfecho. Por lo tanto, los conflictos solo se eliminan cuando el corazón vuelve a estar lleno. Y hemos llegado ya a las preguntas de reflexión, que son las siguientes. ¿Cuáles crees que son los motivos más generales de conflicto? ¿En qué situaciones te sueles enojar? ¿Con quién? Manejar bien el conflicto tiene que ver con aprender a confrontar con amor. ¿Qué te cuesta más? ¿Confrontar o callar? ¿Por qué? ¿Qué crees que Dios espera de ti en tus conflictos? Y hasta aquí el estudio de esta semana. Deseo que sea de bendición para vuestras vidas.